Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, profesor Bárcena. Bien hallado. ¿Qué tal? Seguimos con la serie de Ingeniería Social. Y hay un tema del que no hemos hablado, que es la maternidad. Yo creo que ya lo hemos tocado todos. Hombre, con seriedad, no con toda la extensión que se merece el tema, pero tampoco vamos a estar aquí, ¿eh? Pero la maternidad sí que yo creo que le debemos dedicar un apartado, ¿eh? De hecho, en algunos aspectos de los que hemos hablado ni se menciona. O sea, la que tiene, como dicen ellos, de hecho, a la interrupción del embarazo es la mujer, no la madre, ¿eh? O sea, no. O sea, la maternidad tengo para mí que... Es que si la llamas madre estás aceptando que haya de un hijo luego, claro, ser humano. Claro. No puedes. Tienen un concepto negativo, ¿no? Toda esta gente de la maternidad. Pues sí, como hemos visto en programas anteriores, el objetivo prioritario es conseguir el desplome de la fertilidad. ¿Qué concepto van a tener de la maternidad? Malo, muy malo. Por lo menos no la van a exaltar, no la van a enaltecer, no le van a reconocer toda su proyección humana, que es gigantesca, ¿no? Uh-huh. De manera que, claro, la maternidad se contempla en la ideología de género como una carga, la han llamado impuesto reproductivo. Impuesto reproductivo. O trabajo reproductivo de la mujer. Que es algo así como señalarla como una injusticia biológica, porque eso no pueden discutir, que la naturaleza produce madres. Es decir, sí. Las madres no son un invento artificial, ni mucho menos, ¿no? Ahí no hay que hacer ninguna ingeniería. Entonces, dado que eso existe, lo que cambia ahora es la valoración. Y la valoración es la siguiente. Y es que la mujer ve condicionado todo su futuro laboral, toda su proyección profesional, en el campo que sea, eso da igual, toda su realización como ser humano por culpa de la maternidad. Luego no puede liberarse realmente, no puede igualarse al hombre, superando todo eso, toda esa rémora del pasado patriarcal machista, sin que la maternidad se interponga en su desarrollo. Para eso es muy interesante seguir las declaraciones. Seguimos con nuestros datos, citas. Aquí no nos inventamos nada. No, porque si no, a lo mejor habrá quien piense que esto no es posible, que no ha podido ocurrir. Pues hay un personaje que ha sido clave en la imposición de la ideología de género dentro de las Naciones Unidas, porque siempre hay que subrayar que este organismo es el gran paraguas, la gran cobertura de la ideología de género. Y dentro de este organismo, de las Naciones Unidas, hay un personaje clave, una mujer, una sueca, Caroline Hannan, que ha sido, no sé si continúa en el cargo aún, directora para la División para el Avance de la Mujer, el DAO, División para el Avance de la Mujer. Partiendo, claro, de la base de que al estar discriminada y minusvalorada, pues necesita una división que la ponga al día en cuanto a derechos. Uh-huh. Y Caroline Hannan tiene declaraciones como la siguiente, que no es nada más que una declaración de manual de lo que es la ideología de género. Dice que las diferencias sexuales, lo hablábamos en programas anteriores, sí, fueron creadas por jerarquías sociales machistas. O sea, si hay diferencias sexuales, es porque estas fueron creadas artificialmente. O sea, lo artificial es lo que hemos conocido hasta ahora. Fueron creadas... Poco más o menos, no le ha faltado decir nada más que nacíamos que en el principio éramos hermafroditas y que la evolución machista, ¿no?, fue generando unos órganos distintos en unos que en otros, ¿o qué? Pues sin entrar en lo físico, en lo biológico. Sí, pero es que, fíjese, lea. Sí. Las diferencias sexuales fueron creadas por jerarquías sociales machistas. O sea, las jerarquías sociales machistas crean las diferencias sexuales. O sea, que... Están siempre hablando de lo cultural. Ya, sí. Del rol. Ya. El rol. La palabra clave es el rol. Pues yo diferencias sexuales entiendo lo que entiendo. No, pero es que eso no se... En la ideología de género no hay ni que mirarlo. Ah, ¿no? No. Lo biológico
es como un accidente que estuviese ahí, como dije en otro programa, vale. Es como si eres rubio o eres moreno. Al final no van a salir espirituales estas gentes, ¿eh? Espirituosas. Espirituales, bueno. Espirituosas. Según lo que entendamos por espiritual. Bueno. Sí. Ahora bien, es una construcción. En definitiva, lo artificial es lo que hemos vivido hasta ahora. Porque es el producto de una casta opresora. Esto es machista, como lo de la lucha de clases, pero de sexos. Una clase machista, una sociedad machista patriarcal, sí, que ha creado estas categorías que hemos conocido todos. Pero eso no tiene nada de natural. No. Y en cuanto a lo de hermafroditas, culturalmente o socialmente, ellos sí que defienden que el ser humano es hermafrodita. En una dimensión, vamos a decir, cultural, mental incluso, ¿eh? Yeah. Vale tanto para ser hombre como para ser mujer, solo depende de la educación que le des. Yeah. Y los órganos reproductores, las hormonas, los tejidos del hombre y de la mujer, es algo en lo que ni se entra. Bueno, que está ahí, no lo pueden negar, pero que no es relevante. Lo relevante es la construcción social, la cultura, lo que les haga ser hombres o mujeres. Y Caroline Hannan, en esto no es nada original, lo que está diciendo es que esto se diferencia. Son las jerarquías sociales dominantes. Machistas. En definitiva, la lucha de clases llevada a los sexos, ¿no? Marx sostenía que era una explotación permanente de la clase obrera, y la ideología de género sostiene que ha habido una explotación permanente, un sometimiento permanente de la mujer por parte de esas estructuras machistas. Luego, no tenemos ni idea de qué habría sido el género humano de no haber existido esas jerarquías dominadoras. Pues hubiéramos alcanzado mucho antes ese estado ideal que quieren conseguir de nula diferenciación entre niños y niñas, que al ir creciendo se verá en cada caso lo que son, lo que ellas quieran ser o ellos quieran ser, porque eso es la ideología de género. Mi condición sexual la proclamo yo, la construyo yo, y la sociedad solo tiene que aceptarla, no le queda otro papel, la aceptación. Si no me acepta, me está constriñendo, me está limitando en mi libertad y por tanto está condicionando nada menos que mi plena consecución del yo. Porque yo soy hombre o mujer según lo que construya, yo con los demás, claro, que me acepten o no. De manera que lo que hemos conocido, insisto, hasta ahora, ese rol de hombre o mujer, no es nada más que el producto, naturalmente artificial, de muchos siglos de sociedad patriarcal. Ya. Eso es lo que empieza diciendo, siga ¿no? Usted con la cita. Bien, establecido esto, añade, como colofón lógico, que como las diferencias sexuales han sido construidas socialmente, pueden cambiar, dice ella. La ideología de género es el proceso a través del cual las Naciones Unidas, o dice ella que está dentro, espera eliminar todo vestigio de estas diferencias socialmente construidas. Veamos que insiste mucho en lo de la construcción social. Es decir, que ellos aspiran a una construcción social del yo, de la identidad sexual, pero lo que viene a decir es que no, la culpa no es nuestra, es que ya antes se ha hecho así. Hay un yo, hombre o mujer, que viene condicionado el rol por la biología y por la sociedad, las jerarquías machistas. O sea que esto ha sido hasta ahora mismo artificial. Y nosotros lo que aspiramos es a suprimirlo. Es una construcción social, pero desde la libertad. Estamos dando libertad una vez más, la manipulación del lenguaje. Sí, esas palabras talismanes que usted decía, que quieren decir una cosa, pero dicen lo que hay. Algo que puede ser incluso lo contrario, ¿no? República Democrática de Alemania. Dice, no. La que no era. La que no era, comunista. Con una ocupación militar del Ejército Rojo. Esa era la República Democrática de Alemania. Eso. O la de Checoslovaquia. Bien, pues en cuanto a la maternidad, sentada la base ya de lo que es... Muy malamente, con estos cimientos, pues no se construye edificio. Por eso digo, es bueno traer esta cita, palabras literales de Caroline Hannan, porque me preguntaba al principio, ¿y qué valoración tiene la maternidad? Malísimo. Pues yo le contestaba, ¿y cuál va a tener desde este punto de partida? Pues el rol de la mujer ha sido algo totalmente artificial. Hay que liberarla de eso. Y añade que la maternidad es un trabajo reproductivo, lo califica así, y no una vez, sino repetidas veces, una carga o impuesto, trabajo, carga, impuesto. Fíjese las palabras que utiliza. Trabajo, carga, impuesto, para referirse a la maternidad reproductivo. ¿Qué limita a la mujer? Naturalmente.
todo lo que la libere de esto, de esa carga, impuesto... Pues le descarga, le libera. Le libera. La palabra clave es liberación. Es decir, la mujer quedará liberada en la medida que se libere de la maternidad. Y pueda llegar a ser, en el mejor de los casos, una opción que ella tome libérrimamente, si es que quiere tomarla, ¿no? Pero mientras no sea así, no es más que eso, carga, impuesto, trabajo, que la ha sometido, que la ha rebajado socialmente durante siglos. Este trabajo reproductivo... El trabajo reproductivo debe ser, según Caroline Hannan, admitido social y jurídicamente. Es decir, la liberación de la mujer, o todo lo que le libere, mejor dicho, de ese trabajo reproductivo, tiene que ser aceptado por la sociedad. Y ahí se incluye el aborto, El aborto no es nada más que uno de los medios por los cuales la mujer se libera del trabajo reproductivo. De la carga, el impuesto. Se quita horas de trabajo. Claro. Me libero de algo que me oprime, sí. Como es el embarazo, esa maternidad que yo no quiero asumir. Por lo tanto, el aborto no es más que uno de los medios de liberación. Por eso, por la ideología de género, se incluye al aborto como uno de los derechos de la mujer. De ahí el pro-choice, yo elijo si quiero ejercer o no ese derecho, claro, que debería de reconocérseme. De ahí la batalla enconadísima que ha habido en el tema del aborto, porque claro, desde una posición como esta, la de Caroline Hannan, asesora de género de Naciones Unidas, presidente del DAO, presidenta del DAO. Tenga usted una consideración. Pues, claro, desde una postura idéntica a la suya, ¿cómo no va a haber una lucha enconada? Si me están discutiendo el derecho, nada menos que a liberarme de un trabajo, una carga, un impuesto que yo no deseaba, que yo no he buscado. Es decir, la maternidad aparece por primera vez en la historia de cualquier civilización que yo sepa, por primera vez, como algo que es una carga de la que hay que ayudar a la mujer a liberarse. Siempre y cuando ésta quiera, claro. Obligatoriamente no han establecido todavía que esto ocurra así. Pero la mujer... Bueno, en algunos sitios... Bueno, sí, por cierto, me he precipitado. Cuidado. En China es obligatorio. Oiga, perdone, y en España, como te quedes embarazada, te echan de la empresa en algunos casos, ¿Qué es? Es decir, oiga, ¿usted no se ha querido liberar del trabajo reproductivo? Pues mire, aquí la dedicación es exclusiva. No podemos admitir dos trabajos: el trabajo de oficina o el trabajo de la enseñanza y el trabajo reproductivo. ¿Usted se dedica al trabajo reproductivo? Pues aquí no puede trabajar. Fíjese que esa podría ser una de las reivindicaciones de la ideología de género. Podrían reivindicar eso. Oiga, que la mujer no pierda su puesto de trabajo, ni mucho menos. Porque trabajo reproductivamente. No. El enfoque es distinto. El enfoque... No, pero si además el que no admite eso es el patrón, el empleador. El empleador. Es decir, el que se forra. Claro, ese ya tiene otros motivos. Ese se apunta a la ideología de género y dice, pues si usted no pare... ¿Qué duda cabe que la mujer se encuentra en una encrucijada difícil? Porque tiene este problema y desde luego el empleador tampoco lo va a ayudar en esto. Es que hay casos donde se ha echado a mujeres cuando en la empresa se han enterado de que estás embarazada. Ya lo creo. Pero más de uno y en sitios además increíbles. Increíbles, claro. Pero... O no se les ha dejado entrar. Bueno, si vas a hacer un currículum, oye, cállate, no sé qué, no digas. Pero no. La argumentación de la ideología de género es que se la debe liberar de esta carga. Como, hombre, cualquier método anticonceptivo, naturalmente, se le tiene que facilitar. Eso es de lo que hablábamos en un programa anterior, la salud reproductiva, que es el evitar embarazos que ella no quiera tener, y ya en último extremo, o como uno más, pero en último extremo, el aborto como derecho, porque es un medio de liberación de esa carga. Luego, claro, la valoración de la maternidad, pues, ¿qué vamos a decir? Ninguna. Vamos, una carga. Una carga, un impuesto, un trabajo. Y claro, yo no digo, naturalmente, que el trabajo no remunerado de la mujer no sea dignísimo, tanto o más, aunque no se remunere. Pero, hombre, entre eso y valorar así la maternidad, ¿esto a qué te lleva? Pues a que finalmente
si esta cultura se acaba afianzando en una sociedad, en cualquier sociedad occidental, lógicamente las mujeres jóvenes pensarán que lo último que se van a plantear en principio es tener un hijo. Claro. Porque a mí me han enseñado desde que era una niña que lo que tengo que hacer es desarrollarme en todos los otros Quitarme campos. Cargas laborales. Y esa carga me va a impedir a mí el realizarme plenamente, en vez de ser lo contrario. Ahí también están yendo contra la naturaleza. Porque claro, hablaba yo con unos amigos el otro día, aunque es un caso ya más que sabido, de niñas a las que han querido educar, y no es el caso de los gemelos, como niños, porque conozco a algún padre que ha jugado a eso, bueno, que ellos elijan, ¿no? Y me hablaban de una niña que acabó jugando a las muñecas con el camión que le habían regalado los Reyes Magos. Dormía al camión. Dormía al camión. Es decir, y no le habían enseñado a ser madre, todo lo contrario. Bueno, pues prescindiendo de esas tendencias naturales en las niñas, que yo creo que eso se ve, cualquiera que tenga hijas lo ha visto, ¿no? O en los niños, lo contrario, otra predisposición. Pues naturalmente hay que liberar a la mujer. Y claro, en la ideología de género hay otro aspecto que es importante destacar, que es el de la sexualidad. Y la sexualidad, desde esta perspectiva de género, es legítima cualquier relación sexual que sea consentida. El límite está ahí. Luego, claro, no cabe la menor crítica o la menor descalificación por el conducto que sea de cualquier actividad sexual, de cualquiera, siempre y cuando esté consentida. Eso es lo que se ha legislado en Buenos Aires. Que no se pueda cuestionar, no dice otra palabra, cuestionar cualquier actividad sexual o cualquier posición de la ideología de género en ningún ámbito público. Es decir, no podemos cuestionar esto. Las relaciones homosexuales, o ya no de pareja, de grupo, unidos por la relación sexual, si ellos lo quieren, si ellos consienten, es plenamente legítima. Y esto lo quieren llevar, lo han llevado ya, al campo de los menores. Que ojo con esto. Por ejemplo, volviendo... ¿Y qué tienen? Pero bueno, los padres, en el caso de los menores, tendrán que decir algo, o se saltan. No. Aquí ya tenemos en España un ejemplo muy claro, que es cuando Zapatero, el máximo ingeniero social que ha habido en España, ¿no? Saca adelante aquella ley del aborto en la que las menores podían abortar sin conocimiento de los padres, que tanto chocó a la sociedad española en su momento, hace 10 años, en 2005, si no recuerdo mal. No estaba haciendo nada raro, nada que no estuviera amparado ya entonces por Naciones Unidas. Porque 4 años antes de que sacara adelante esta ley, que la gente comentaba en España, se ha vuelto loco, pero ¿cómo va a ser? Porque todavía había ¿cómo diría yo? Una resistencia por parte de la sociedad española, incluso sectores muy progresistas, como se autodenominan, a pensar que las menores, eso de que abortaran solas... Pero donde yo iba, cuando usted estaba hablando de las relaciones sexuales saltándose a los padres, el tema de saltarse a los padres, es decir, de apoderarse de los niños, que es parte, yo creo, también de esta película, ¿no? Claro. Mire, para no salir de Naciones Unidas, que estamos siempre en torno a este organismo o dentro del ámbito de Naciones Unidas. En 2001, en Ginebra, se reúnen los comités de los derechos humanos. Son 5. Hay 5 comités en Naciones Unidas para defender derechos humanos desde distintos ámbitos, ¿no? Y son, para que no se me olvide ninguno, Comité contra la Tortura. Bueno. Que puede haber más plausible que esto, ¿no? Sí. Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno. Bien. Comité contra la discriminación racial. También está perfecto. Bien. El Comité de los Derechos de la Mujer, que trata de evitar la discriminación. Ya empezamos ahí a manipular el lenguaje. Ya veremos dónde acaba. Y de eso ya hemos estudiado, ya hemos... Y por último, el 5º comité es el de los derechos del niño. Los del niño. Bueno, podríamos pensar, el niño tiene unos derechos incuestionablemente, y podríamos pensar que aquí se está contemplando pues el que
quede liberado de malos tratos potenciales, quede liberado de muchísimas discriminaciones, injusticias o situaciones precarias, porque tiene derecho el niño, como lo tiene la familia, a muchísimas cosas, empezando por la vida, claro. Pero esa no se contempla, ese derecho a la vida del niño, ese no. Pero bueno, ¿pero sabe de qué estaban hablando? Sorpréndame. Cuando se aprobó este tratado que se llama de los comités, o también el Glen Cove +5, estaban hablando de otra cosa. Porque cuando se reúnen estos comités en aquel momento en Ginebra, de lo que se trataba era de ver de qué manera podían adecuarse a la ideología de género, que es la hoja de ruta ya establecida por Naciones Unidas, y ya hemos visto muchos ejemplos de esto. ¿Cómo se adecuaba la ideología de género, o los comités, mejor dicho, en la defensa de los derechos, a la ideología de género? Bueno, pues llegaron a algunas conclusiones sorprendentes que, como siempre, no han salido en prensa, ¿no? Por ejemplo, lo que unificaba en estos comités, desde la lucha que a cada uno le compete, es el arbitrar un sistema para imponer. Ya estamos. Para imponer los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. ¿Desde cuándo es un niño se convierte en adolescente, más o menos? Adolescentes y preadolescentes. 12, 13. Bien, pues esos ya tienen derechos sexuales y reproductivos. ¿Y en qué consiste eso? Pues se plasma en lo siguiente, y esto ya literalmente es del tratado, texto del tratado. Se trata de eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos, deberes de los padres en materia de educación y salud de los hijos. Y esto, dando un paso más, que luego también se hace constar en el texto, está hablando de la sexualidad de los hijos, que debe ser completamente libre, independiente de la autoridad de los padres. Y de a partir de los 12 años. Habla de adolescentes. Sí. Luego, lo de antes, si son relaciones sexuales consentidas, que es el único límite que conoce la ideología de género, son legítimas. Por mucho que el niño o la niña, bueno, el niño con 12 años difícilmente va a tener una relación sexual completa, la niña pobrecilla, pero depende, ¿no? Algunas pueden tenerla, o con 13 o con 14. Y si la niña consiente... Y sean la autoridad de los padres, se la han saltado. Naturalmente que esa es la que hay que eliminar. Pero claro, por eso también, y volvemos al término manipulador, la palabra talismán de salud reproductiva, si la niña quiere abortar... También. Tiene derecho. Claro. Es decir, que cuando Zapatero en 2005 aprueba esa ley... Está siguiendo los estaba amparado de estos por caballeros. Un tratado de Naciones Unidas de los 5 comités de los derechos humanos, que suena tan rimbombante, ¿no? Nada menos. Pues nos queda un par de minutos, porque acabamos la serie de ingeniería social. No sé, una frase, un eslogan, un resumen. Yo lo resumiría una vez más en una idea que ya he sacado aquí a relucir en varios programas dedicados a estos, que es que esto nos lleva a un totalitarismo feroz, en el que la esfera privada de la persona ni en lo más sagrado se va a respetar. Porque si a un padre, una madre, se le niegan los derechos, deberes, porque son derechos, deberes que tienen los padres hacia sus hijos, en la educación, en velar por ellos, por su integridad en todos los aspectos, si eso se le niega, ya me dirá qué derechos tiene la familia. ¿Qué derechos tiene el ser humano? ¿Qué derechos tiene el niño? Si es que hablamos de los derechos del niño, resulta que lo que hacemos con ello, en este comité, es machacarlos. El niño tiene derecho a que se vele por su seguridad, por su estabilidad emocional, por su salud. Y precisamente aquí lo que se está introduciendo en este tratado es lo contrario. Y para eso, claro, naturalmente hay que quitar a los padres en medio. Luego, cuidado, esto que se está desarrollando, que se está poniendo en práctica, es llevarnos de cabeza a un sistema totalitario vestido de libertad. Bueno, pues con estas palabras podemos acabar. Muchísimas gracias por todos estos programas, profesor Alberto Bárcenas, han sido muy interesantes, muy ilustrativos. Y a ustedes también, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Y decirles que mañana mismo nos ponemos a trabajar para ofrecerles
pronto una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.